El teléfono vibró en mi mano como un puñetazo en el estómago, y al ver el nombre de Raquel en la pantalla, supe que el mundo se acababa. Patricia, ¿qué demonios has hecho? Mamá está histérica, dice que has destruido a la familia, espetó su voz al otro lado de la línea, afilada como un cuchillo de cocina en una discusión de mercado madrileño. Y yo, sentada en el borde de mi cama deshecha en este piso diminuto de Malasaña, solo pude susurrar, lo he hecho por fin. He dicho la verdad. Madrid siempre ha sido un laberinto de secretos para mí, una ciudad que te envuelve en su caos barroco y te obliga a elegir entre el sol abrasador de la Gran Vía y las sombras húmedas de los callejones del barrio de las Letras. Nací aquí, en el Hospital Clínico, un 15 de julio de los 90, junto a mi hermana gemela Raquel, en una familia de clase media-baja que olía a pan recién horneado y a reproches silenciosos. Nuestros padres, Antonio y Carmen, eran de esos madrileños de pura cepa, él, mecánico en un taller de Usera, con manos callosas que contaban historias de horas extras, ella, costurera en un pequeño atelier de lavapiés, soñando con que sus hijas escaparan de la rutina que la había atrapado. Éramos idénticas por fuera, mismos ojos verdes heredados de la abuela gallega, mismo cabello castaño que se enredaba con el viento del Manzanares, pero por dentro, éramos como el Retiro en estaciones opuestas. Yo, un invierno gris y callado, Raquel, un verano ruidoso y deslumbrante. Desde niñas Raquel era la luz que todos seguían. En el colegio de monjas en Chamberí, donde nos mandaban con uniformes almidonados y rezos obligatorios, ella era la que recitaba poemas de Lorca con una pasión que hacía callar a las maestras. Yo, en cambio, me perdía en los dibujos de las páginas de los libros, imaginando mundos donde no había que fingir. Patricia, ¿por qué no brillas como tu hermana?, me decía mamá una y otra vez, mientras planchaba las camisas de papá al ritmo de la radio que sintonizaba Radio Nacional. Y yo sonreía, tragándome el nudo en la garganta, porque ¿cómo explicar que mi brillo era diferente, que me atraían las curvas suaves de las chicas del equipo de voleibol en vez de los chicos ruidosos del patio? A los 18 Raquel se fue a la Escuela de Artes Dramáticas de Cristina Rivas en el centro, becada por un profesor que vio en ella el fuego de una Pina Bausch madrileña. Yo, más pragmática, entré en la Universidad Complutense a estudiar biblioteconomía, una carrera que me permitía esconder en los estantes polvorientos de la Biblioteca Nacional, rodeada de tomos que susurraban historias ajenas. Pero Madrid no perdona la mediocridad, y pronto Raquel empezó a escalar. Su primer papel fue en una obra off en el Teatro de la Elipa, una joven rebelde en una adaptación de La casa de Bernarda Alba. La crítica la llamó la nueva Pilar Bardem, y de repente, las invitaciones a fiestas en Chueca y cenas en el Hotel Riz llovían sobre nuestra casa familiar en Tetuán. Mamá colgó los carteles en la nevera como trofeos, papá, orgulloso pero distante, murmuraba, esa niña va a llegar lejos, pero que no se olvide de dónde viene. Yo la veía desde la distancia, orgullosa y sola. Nuestras vidas se bifurcaron como las ramblas del Parque del Oeste, ella en los flashes de los paparazzi en la Puerta del Sol, yo en turnos nocturnos catalogando libros en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro. Pero las gemelas comparten más que sangre, compartimos un pacto silencioso, forjado en noches de confidencias bajo las sábanas, jurándonos que nada nos separaría. Somos dos mitades de un todo, Patri, me decía ella, abrazándome fuerte después de un mal día. Y yo le creía porque en esos momentos, con su cabeza en mi hombro, sentía que el mundo era soportable. El primer atisbo de tormenta llegó en mi 28 cumpleaños, en una terraza abarrotada de la Latina durante las fiestas de San Isidro. El aire olía a churros fritos y a jazmín en flor, y el cohete del patrón aún resonaba en el cielo cuando la vi, Elena. Tenía 30 años, cabello negro azabache cortado al hogarcón, ojos castaños que parecían pozos de aceite de oliva, y una risa que cortaba el bullicio como un fandango inesperado. Era fotógrafa freelance especializada en retratos de mujeres en los mercados de Mercamadrid, y nos conocimos cuando intenté esquivar a un grupo de borrachos y terminé derramando mi caña en su regazo. Vaya, si esto es un piropo madrileño, prefiero uno verbal, bromeó ella, y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. Pasamos la noche hablando de todo y nada, de las procesiones de Semana Santa que odiábamos por su hipocresía, de los versos de Goitisolo que nos habían salvado en la adolescencia, de cómo Madrid te mastica si no la masticas a ella primero. Al amanecer, cuando el sol teñía de rosa las torres de la Almudena, la besé. Fue un beso torpe, desesperado, como si hubiera estado conteniendo el aliento toda mi vida. Elena no se apartó, me devolvió el beso con una ternura que me hizo llorar. No hay prisa, Patricia.
Solo hay verdad, murmuró contra mis labios. Y en ese momento supe que no podía seguir fingiendo. Pero la verdad es un lujo que no todos podemos permitirnos en una familia como la nuestra. Mamá, devota de la Virgen de la Paloma, veía el mundo en blanco y negro. El bien era casarse con un buen chico, tener hijos y rezar el rosario los domingos en la parroquia de San Antón. Papá, más callado, cargaba con el peso de sus propios silencios, un hermano perdido en la posguerra, un sueño de ser torero que se evaporó en el servicio militar. Raquel, mi ancla, era la excepción, famosa, libre e intocable. O eso creía yo. Los meses siguientes fueron un torbellino de besos robados en el jardín botánico, de cenas a base de tortilla de patatas en mi piso, de promesas susurradas mientras veíamos Todo sobre mi madre en el cine Princesa. Elena me enseñó a amarme, a caminar por el paseo del Prado sin encorvarme, a mirar a las mujeres no con culpa, sino con hambre honesta. Pero el secreto pesaba como una losa de granito del Palacio Real. Se lo conté a Raquel una noche de otoño en su ático en Salamanca que olía a incienso y a guiones sin leer. Estábamos sentadas en el suelo con una botella de Rioja entre nosotras, y las palabras salieron como un torrente: Raque, amo a una mujer. Y no puedo seguir mintiendo. Ella me miró con esos ojos que eran los míos, pero llenos de una luz que yo nunca había tenido. Patri, mi amor, ¿por qué has tardado tanto? Esto es Madrid, no el franquismo. Yo te cubro siempre. Me abrazó y en ese abrazo sentí alivio, como si el Tajo hubiera decidido fluir de nuevo por la ciudad. Pero incluso entonces noté un parpadeo en su mirada, un secreto propio que se escondía detrás de su sonrisa de portada de Hola. No le di importancia, las gemelas compartimos todo, ¿no? El clímax de nuestra ilusión llegó en Navidad, cuando la familia se reunió en la casa de Tetuán, decorada con luces parpadeantes y un Belén que mamá montaba con devoción casi pagana. Raquel llegó de un rodaje en Almodóvar, radiante con un vestido rojo que gritaba protagonista, y yo traía a Elena como amiga. La cena transcurrió en un precario equilibrio, papá contando chistes de toreros, mamá sirviendo gambas al ajillo con manos temblorosas, Raquel desviando preguntas sobre su soltería con anécdotas de Setelena, con su encanto discreto. Encajaba como un guante viejo, pero yo sudaba bajo la mesa, sabiendo que el telón caería pronto. Fue después del postre, cuando el turrón de Alicante ya se deshacía en los platos, que lo solté. Mamá, papá, Raquel. Elena no es solo una amiga. La amo. Somos pareja. El silencio fue ensordecedor, como el que precede a una tormenta en la sierra de Guadarrama. Mamá dejó caer el cucharón, que tintineó contra el suelo de baldosa hidráulica. Virgen Santa Patricia. ¿Qué locura es esta? ¿En mi casa, en Navidad? Papá se levantó, rojo como un tomate de la Mancha, murmurando algo sobre vergüenza ante los vecinos. ¿Y Raquel? Raquel, que se suponía mi escudo, se quedó helada, sus ojos fijos en el Belén como si los pastores de arcilla pudieran salvarla. Esto es una fase, Patri. Piensa en la familia, dijo al fin, su voz un hilo quebrado. Y en ese instante el mundo se partió en dos. Mi hermana, mi otra mitad, me traicionaba con el peso de su fama, eligiendo el silencio para no manchar su imagen en las portadas de semana. Elena me tomó la mano bajo la mesa, pero yo ya no sentía nada, solo el frío de Madrid colándose por las ventanas, recordándome que las verdades dichas a medias son las que más duelen. Los días siguientes fueron un purgatorio de llamadas no contestadas y mensajes borrados. Mamá me bombardeó con versos de la Biblia que citaba de memoria: no yacerás con varón como con mujer, como si yo fuera una herejía andante en vez de su hija. Papá, más práctico, me cortó la paga que aún me pasaba por si acaso, y se refugió en su taller, donde el olor a gasolina ahogaba las preguntas. Elena se quedó a mi lado cocinando paellas en mi cocina minúscula y arrastrándome a paseos por el campo de las naciones, donde los rascacielos modernos contrastaban con mi alma medieval de culpas. Esto pasará, mi amor. Madrid ha visto peores tormentas, me decía, pero yo sabía que no, esta era la mía, personal, excavada en las raíces de mi sangre. Raquel desapareció en un torbellino de compromisos, una premiere en el Festival de Cine de San Sebastián, entrevistas en El País donde hablaba de la sororidad femenina en el cine español, fotos en Ibiza con actores que fingían ser amigos. Su silencio era un muro más alto que las murallas de Ávila, y cada publicación en Instagram, ella riendo en la playa de la Malvarrosa, con un bikini que gritaba libertad, era un puñetazo en mi pecho.
¿Cómo podía posar como la musa feminista cuando me había abandonado en el altar de la familia? Le escribí una vez un mensaje largo y crudo: Raque, ¿dónde estás? Somos gemelas, joder. No me dejes sola en esto. La respuesta llegó 2 días después: Patri, lo siento. No es el momento. La prensa me destrozaría, y a ti con ella. Espera. Espera. Como si el tiempo pudiera coser una herida abierta. La fractura se profundizó en febrero, durante la Feria del Libro en El Retiro. Yo trabajaba allí, en el puesto de la editorial independiente que publicaba poesía queer, y Elena tenía una exposición de fotos en una galería cercana de Huertas. Fue un día de sol tímido con el aroma de las castañas asadas flotando en el aire y el lago del parque reflejando un cielo azul inusual. Decidí confrontar a Raquel. Había oído que firmaría libros en el pabellón principal, rodeada de fans que la idolatraban como a una santa laica. Me colé entre la multitud, con el corazón latiendo al ritmo de los castañeros callejeros, y la encontré allí, radiante bajo un toldo rayado, garabateando dedicatorias con una pluma que parecía una espada. Raquel, dije, mi voz cortando el murmullo como un grito en una catedral. Ella levantó la vista, y por un segundo vi el pánico en sus ojos, el mismo pánico que yo sentía cada mañana al mirarme al espejo. Patri. ¿Qué haces aquí? La arrastré a un rincón apartado, detrás de los puestos de cómics, donde el olor a tinta fresca se mezclaba con mi rabia. Exijo una explicación. Me dejaste sola, como si mi vida fuera un capítulo que puedes saltarte en tu guión perfecto. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, y ella, mi espejo roto, empezó a llorar también. No lo entiendes. Si salgo en defensa tuya, me tacharán de lo mismo. Mi carrera se hunde. ¿Y mamá? Mamá ya no me habla por tu culpa. ¿Mi culpa? El mundo se inclinó como si el suelo de grava del Retiro se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Entonces prefieres tu fama a tu hermana? ¿A mí? Ella negó con la cabeza, pero sus palabras fueron un veneno dulce: es por ti, Patri. Si me arruino, ¿quién te ayudará? Déjame arreglarlo a mi manera. ¿Arreglarlo? Como si mi amor por Elena fuera un error tipográfico en un contrato. Me marché de allí con el alma hecha trizas, jurándome que no la perdonaría. Esa noche en la cama con Elena, le conté todo entre sollozos. Ella me acunó susurrando: el amor verdadero no pide permiso, mi reina. Y el tuyo es más fuerte que cualquier estrellato. Pero los secretos tienen raíces profundas, como los olivos centenarios de Andalucía que Raquel tanto amaba citar en sus entrevistas. Una semana después encontré una carta en mi buzón, no un email moderno, sino una carta de papel crema, con su letra cursiva que imitaba la de las novelas de Cela. Patri, hay cosas que no te he dicho. Ven a mi piso el viernes. Por favor. El viernes llovía a cántaros, una de esas tormentas madrileñas que convierten las aceras en ríos y los corazones en esponjas. Subí las escaleras de su edificio en Salamanca, empapada hasta los huesos, y cuando abrió la puerta, no era la diva de las revistas, era mi hermana, pálida, con ojeras como moretones y una copa de brandy en la mano. Se derrumbó en el sofá de terciopelo verde y entre hipos soltó su verdad: yo también, Patri. Yo también amo a mujeres. Desde siempre. Pero lo escondo ¿por qué? Porque si sale, adiós a todo. A los papeles, a las portadas, a la familia que ya está rota por ti. El aire se espesó, cargado de ozono y traición. ¿Cuántas veces nos habíamos mirado en el espejo, sabiendo que compartíamos más que facciones? Entonces, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué no luchamos juntas? Ella se levantó furiosa, y por primera vez vi el abismo entre nosotras, porque tú pudiste elegir la verdad. Yo no, mi vida es un escaparate y tú. Tú eres la sombra que me recuerda lo que perdí. La discusión escaló como un duelo de capotes en las ventas, acusaciones volando, verdades a medias pinchando como banderillas. Le grité que era una cobarde, que su fama era una jaula dorada en la Castellana. Ella me espetó que era ingenua, que mi libertad era solo pobreza disfrazada de virtud. Golpeé la puerta al salir con la lluvia azotándome la cara, y juré que no volvería. Pero Madrid es pequeña para los exilios. 2 días después, Elena me encontró un sobre anónimo en la puerta, fotos granuladas de Raquel en un bar de Chueca, besando a una mujer morena de cabello rizado.
Alguien la había seguido, y ahora el chantaje flotaba en el aire como humo de cigarros en un tablao flamenco. El pánico me invadió. Llamé a Raquel, pero su teléfono estaba apagado. Corrí a su piso, y allí la encontré, hecha un ovillo en el baño, rodeada de frascos de pastillas y una nota garabateada: «Lo siento, Patri. No puedo más». El corazón me estalló en el pecho. La abracé sollozando: «No te atrevas, idiota. Somos gemelas. Si caes, caigo yo». La llevé al Hospital Gregorio Marañón esa noche, bajo la lluvia que no cesaba, y mientras esperábamos en la sala de urgencias con el olor a desinfectante y café quemado, le prometí que la protegería. Pero ¿cómo, si ni siquiera podía protegerme a mí misma? Elena llegó al amanecer con mantas y termos de chocolate caliente, y en ese cuarteto improvisado nosotras tres, unidas por hilos frágiles, empecé a ver el camino. Raquel se recuperó en una clínica privada de Pozuelo, lejos de los flashes, y yo visité cada día, llevando libros de poetas lesbianas como Audre Lorde traducida al castellano, susurrándole que la verdad no destruye, libera. Pero el mundo no espera. Una semana después el escándalo estalló. Un tabloide de tirada amarilla publicó las fotos, titulado «El secreto de Raquel, es lesbiana». Madrid se encendió, debates en La Sexta, tweets furiosos en la red, manifestaciones en Sol a favor y en contra. Mamá llamó no para perdonar, sino para maldecir: «Habéis arruinado todo. Vergüenza eterna». Raquel se hundió de nuevo, cancelando rodajes y rompiendo con su agente en una llamada que oí a medias: «No soy tu marioneta». Yo, atrapada en el medio, enfrenté mi propio infierno, despedida del trabajo por presión de donantes conservadores, vecinos de Malasaña que me miraban con lástima o asco. Elena se quedó inquebrantable, pero el peso nos agrietaba. Una noche, en un arrebato, le grité: «¿Y si todo esto es un error? ¿Y si deberíamos haber callado?». Ella me miró herida: «El amor no es un error, Patricia. Es la única verdad que tenemos». El clímax llegó en mayo, durante las fiestas de San Isidro. Madrid bullía de rosas y mantones, pero para nosotras era un campo de minas. Raquel me citó en la Plaza Mayor, el corazón de la ciudad, donde el sol del mediodía caía como un veredicto. Estaba allí, delgada, con un vestido blanco que la hacía parecer un fantasma de Goya. «Patri, he tomado una decisión. Voy a hablar. En la rueda de prensa de mañana». Su voz temblaba, pero sus ojos ardían. «¿Y si te destruye?». Ella sonrió triste: «Entonces al menos seremos libres juntas». Pero la traición final no vino de fuera, sino de dentro. Esa noche recibí una llamada de papá: «Tu hermana». Ella lo planeó todo. Para salvar su carrera, te usó como escudo. Mi mundo se derrumbó. Raquel había filtrado las fotos a propósito, para desviar la atención de su propio secreto inminente, pintándome a mí como la mártir que absorbería el golpe. El dolor fue un rayo cegador. Corrí a su piso, la encontré empacando maletas. «Monstruo. Me has sacrificado», le grité lanzando las fotos al suelo. Ella se giró pálida: «No, Patri. Era para protegerte. Si salgo yo primero, te dejan en paz». Mentira. Todo era mentira. La confrontación en el balcón fue el nadir, el punto donde Madrid pareció detenerse. El sol se ponía sobre la Plaza Mayor, tiñendo las fachadas barrocas de sangre anaranjada, y el bullicio de los turistas, risas en inglés, flashes de cámaras, era un zumbido lejano. Raquel y yo, idénticas en nuestra ruina, nos enfrentamos como dos toreras exhaustas en la arena. «Dime que no es verdad. Dime que no me vendiste por tu maldita imagen», le espeté, mi voz rompiéndose contra el viento que mecía las banderas de la plaza. Ella se apoyó en la barandilla con las manos temblando: «Patri, escúchame. Sí, filtré las fotos. Pero no por egoísmo. Mamá estaba a punto de desheredarte, de echarte a la calle. Pensé que si el escándalo caía sobre ti primero, yo podría reconstruir y traerte de vuelta». Sus palabras eran un laberinto de excusas, como los pasadizos del Palacio Real, pero en sus ojos vi la verdad: miedo, puro y crudo, el mismo que me había paralizado durante años. Me dejé caer al suelo, el frío de las baldosas subiendo por mis piernas como un río helado. «Somos sangre del mismo vino, Raque. ¿Cómo pudiste?». Lágrimas calientes surcaban mi rostro,
mezclándose con el polvo de la ciudad eterna. Ella se arrodilló a mi lado, intentando tocarme, pero yo me aparté como si su piel quemara. Porque te amo demasiado para verte sufrir sola. Mi fama es una cárcel, Patri. Cada beso fingido con actores en premieres, cada sonrisa en entrevistas. Es veneno. Tú eres libre y yo envidio eso. Envidia. La palabra colgaba entre nosotras como una guirnalda rota de San Isidro, iluminando la fractura que siempre había estado allí, yo, la sombra valiente, ella, la luz cobarde. El silencio se extendió, roto solo por el tañido lejano de las campanas de la Almudena, llamando a vísperas. Recordé nuestras infancias, compartiendo un helado de cáster de la chocolatería San Ginés, riendo hasta doler la barriga, noches de confidencias en la Guardilla, planeando huir a Barcelona o a París, donde nadie juzgaría. Pero la vida es un guión cruel, escrito por dioses indiferentes, y nosotras habíamos elegido caminos que nos separaban como el tren de Atocha divide la ciudad. No puedo perdonarte aún, murmuré levantándome con piernas de plomo. Pero no te odio. Solo. Duele. Ella asintió, rota, lo sé. Y merezco cada lágrima. Me marché de allí tambaleándome, perdiéndome en los callejones de la Latina, donde las tabernas derramaban flamenco y vino tinto. Elena me encontró horas después, sentada en un banco del Jardín de las Vistillas, mirando las 7 torres de la catedral como si fueran jueces. Mi amor, ¿qué ha pasado?, preguntó, envolviéndome en su chal de lana. Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente amargo, y ella no juzgó, solo escuchó como el Manzanares escucha los secretos de la noche. El perdón no es debilidad, Patricia. Es el puente que reconstruye. Pero en ese momento, yo no quería puentes, quería quemar todo, empezar de cero en algún pueblo andaluz donde el sol borrara las cicatrices. Los días se convirtieron en semanas de limbo. Raquel canceló su rueda de prensa, desapareciendo en un retiro en la Sierra de Madrid, donde monjas progresistas ofrecían silencio y terapia. Yo, meanwhile, encontré un trabajo temporal en una librería queer de Chueca, recomendando El amante lesbiano de Monique Wittig a chicas que entraban con ojos asustados. Mamá y papá se convirtieron en fantasmas, una llamada esporádica de ella, llena de sollozos y promesas de rezar por tu alma, nada de él, solo el eco de su silencio en las cenas familiares que ya no existían. Elena y yo nos mudamos a un piso más grande en Lavapiés, con balcón a la calle y vistas a murales de arte callejero que gritaban «¡Viva la diversidad!». Allí, entre libros apilados y fotos en blanco y negro de nuestras manos entrelazadas, empecé a sanar. Pero el vacío de Raquel era una herida abierta, supurando en sueños donde corríamos juntas por el prado, perseguidas por sombras sin rostro. El punto de inflexión llegó en julio, mi cumpleaños número 33 o 32, dependiendo de quién naciera primero, un chiste que siempre nos disputábamos. Elena organizó una cena íntima, tortilla de patatas casera, albóndigas en salsa que olían a hogar andaluz, y una tarta de manzana que compramos en la pastelería La Mallorquina. Estábamos riendo por primera vez en meses, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta, y allí estaba Raquel, más delgada, con el cabello recogido en una coleta desaliñada y un ramo de rosas rojas que goteaban agua en el suelo. «Feliz cumpleaños, hermana», dijo su voz un susurro quebrado. Elena, discreta, se excusó a la cocina, dejándonos solas en el umbral. No hubo abrazos inmediatos, solo miradas que lo decían todo. He dejado todo, Patri. El agente, los contratos, las mentiras. Voy a empezar de cero como tú. Sacó un sobre del bolso, papeles de renuncia, un guión nuevo que ella misma escribía, sobre 2 gemelas separadas por secretos en el Madrid postfranquista. Quiero que lo leamos juntas. ¿Y si no me perdonas? Al menos que sepas que lo intento. Lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran catarsis, como la lluvia de verano que limpia las calles. La abracé entonces fuerte, oliendo su perfume de vainilla que era el mío, y susurré: «Somos un desastre, Raque. Pero somos nosotras». Mamá y papá tardaron en volver. Una visita tensa en agosto, en un café de la Plaza de Oriente, con vistas al Palacio Real que parecía burlarse de nuestra fragilidad. Mamá llegó con un rosario en la mano, papá con una botella de Ribera del Duero como ofrenda de paz. No hubo disculpas grandiosas, solo palabras torpes: «Hijas, no lo entiendo todo, pero... sois mi sangre». Fue suficiente.
No un final de cuento, sino uno humano con grietas que el tiempo podría sellar o ensanchar. Madrid, testigo impasible, siguió su curso, procesiones en la Virgen de Atocha, conciertos en el Withink, amores que nacían y morían bajo sus cielos variables. Hoy, un año después, Raquel y yo compartimos un piso en el barrio de las Letras, con vistas a la estatua de Cervantes que nos vigila como un abuelo gruñón. Ella actúa en teatro independiente en obras que cuestionan el tabú, yo edito un blog sobre literatura lésbica, y Elena ilustra nuestras portadas con trazos suaves que capturan la ternura. A veces discutimos por tonterías, como quién lava los platos o quién elige la ruta por el Madrid-Río, pero en el fondo, sabemos que las gemelas no se rompen del todo, se reconstruyen, como la ciudad después de un incendio. La vergüenza que una vez nos ahogó se ha convertido en fuerza, un fuego lento que calienta en vez de quemar. Porque en el fondo, nacer en una familia de gemelas no es una maldición, es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es el único escándalo que vale la pena. Y en Madrid, donde los secretos brotan como fuentes en la Plaza de España, hemos aprendido a beber de ellos sin ahogarnos.